Buenos días, queridos hermanos, aquí con ustedes de nuevo, gozándonos en el Señor, gozándonos, perseverando hasta el fin, creciendo en esa perseverancia, adelantando en esa perseverancia hasta el fin. Tenemos una gloriosa meta que nos aguarda, que nos espera, y en esa dirección vamos. La palabra le llama el camino de la santidad. Qué glorioso, qué glorioso, ¿verdad? Manera de la palabra ponerlo, camino de la santidad, camino de la victoria, camino del triunfo, camino de la fe, perseverando hasta el fin, como nuestro Señor perseveró. Y entonces, abundando un poco más en lo que es la perseverancia en la oración, porque es un tema tan importante. Quisiera leerle un pasaje bíblico que es excelente en cuanto a lo que es perseverar en la oración. Dice la palabra del Señor en Lucas 18, del 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Habíamos cerrado la semana pasada con orando en todo tiempo, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era un hombre que oraba día y noche, él lo dice. Él mencionaba a los santos día y noche, o tenía una memoria privilegiada, o el Espíritu Santo le traía los rostros, o los tenía quizás escritos en algún tipo de libro, porque Pablo era una persona muy disciplinada, pero él oraba día y noche por los santos, hablando de perseverar. Entonces Jesús les refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si la Biblia habla de orar y no desmayar, me está diciendo algo. Me está diciendo que contra mi vida de oración y mi ejercicio de perseverancia en la oración, una de obstáculos se van a levantar. Hay ocasiones donde usted ora y en vez de recibir la respuesta en el momento donde usted entiende que la necesita, la contestación se luce a tardarse, aparentemente. De manera, y hay ocasiones donde se pide algo al Señor y el Señor contesta la oración dando lo que según nuestro juicio es lo opuesto a lo que pedí. Como el que pide paciencia y el Señor lo que le manda es juicio. Hay que tener cuidado con algunas oraciones, ¿no? Hacerlas, pero hacerlas bíblicamente, velando en ello, velando lo que la palabra dice. Señor, dame paciencia. Señor, dame paciencia. Señor, soy un impaciente. Señor, ¿cuándo me vas a dar paciencia? Prepárate, porque te va a mandar una de pruebitas y de pruebas y de pruebotas, quizás, porque la Biblia dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que tú estás pidiendo paciencia, paciencia con tu esposa, con tu esposo, con los hijos, con el jefe. Y de momento, cuando tú dices, yo sé que Dios me va a dar paciencia, entonces, Señor, permite que el jefe o la esposa o el esposo o los hijos te hagan unas trastadas que tú dices, pero Señor, sí lo que te... ¿Qué es esto? Y así son las cosas del Señor. Porque fíjese, querido hermano, que la mejor de nuestras oraciones está tocadita, aunque sea un poquito, con ese principio caído que es el pecado. Gloria al Señor por el sumo sacerdote que tenemos arriba en el cielo, procesando, limpiando, santificando mi oración, porque aún ni siquiera puedo confiar 100% en que mi oración es 100% desinteresada. Es más, el hecho de que yo esté convencido de que mi oración es 100% desinteresada debe de preocuparme, porque parece que me delata de que tengo algo de autoconfianza. Pero como tenemos el glorioso intercesor allá arriba, nuestra oración
que llega con alguna que otra pajita, aparte del trigo, ese sumo sacerdote la toma, la lleva, la procesa por su perfección, por su trabajo y obra acabada, y cuando eso sale de sus manos como incienso, llega al que está sentado en el trono. Perfecta oración hizo Radamés, perfectísima. Claro, fue que mi oración, con faltas, quizás con algunos tintecitos de egoísmo, que quizás yo mismo no esté de acuerdo, mi gran sumo sacerdote las procesa y las hace tan aceptables delante de nuestro Padre Celestial. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque lo que hace el desmayar, que no es otra cosa que desaliento, no es otra cosa que quitar la vista de Jesús y ponerle en las olas cuando se levantan. ¿Se acuerdan, Pedro? Cuando se encrespan las olas y el viento da, y Pedro comienza a hundirse. Y nadie se hunde poco a poco en un profundo mar. Nadie. Entonces la Biblia dice que Pedro comenzó a hundirse, pero ¿cómo es eso? El mar es profundo. Tírese en la parte honda de una piscina, a ver si usted comienza a hundirse poquito a poco. Imposible, su propio peso lo lleva. Mientras tenía los ojos puestos en Jesús, perseveraba, caminando sobre las aguas. Venían los vientos, venía la mar, venía la ola. Todo eso llegó alrededor de Pedro. ¿Para qué? Para llevarlo a desmayar. Y Pedro comenzó a desmayar. ¿Cuándo comenzó a desmayar? Cuando quitó la vista de Jesús, que lo tenía al frente, y comenzó a mirar las olas. Y comenzó quizás las olas a azotarlo un poquito, a maquiarlo un poquito. Quitó los ojos de Jesús, parece, ¿no? Y los puso en las olas. Y entonces él grita: Señor, Maestro, sálvame que me hundo. Y yo no sé si es que el Señor tiene la capacidad de estirar su brazo, o ya estaba bien cerquita de Pedro, pero el Señor extendió la mano. Claro que el Señor puede estar allá y aquí en fracciones de segundo a la misma vez. Gloria al Señor. ¿Por qué tuviste? ¿Por qué te aflojaste en la fe? Entonces, dice orar siempre y no desmayar, porque en este perseverar, el no ver la contestación de momento. Y esta señora en su ciudad tenía un juez parecido a muchos de los jueces de este tiempo. No podemos entrar en detalle porque nos pueden cancelar. La Biblia dice que era un juez malo, era un juez comprado, era un juez corrupto. Y los hay, ¡ay, que sí los hay! Pero no hablemos de eso. Y ella llegaba: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Noten que lo que ella tenía de frente era ¿cómo le llaman? Una demanda legal, a lawsuit. Una demanda legal, no era algo que ella necesitaba comida, perdón. Necesitaba esto, necesitaba lo otro. Era un lawsuit, era un litigio legal. Pero este juez estaba corrupto, o era comprado, o había que llevarle su dinerito, su platita, ¿no? Para que él... Y ella día y noche, ¿qué tenía esta señora? Que perseveraba. ¿Qué más tenía? Que no desmayaba. ¿Tenía algo en su contra? Casi nada. El juez, el que decidía su destino, que era un hombre vil, malo y corrupto. Así que ella lo tenía todo en contra. Nosotros tenemos un juez maravilloso. Entonces nosotros tenemos menos excusas que ella para desmayar. Entonces, él no quiso por algún tiempo. O sea, esto empleó y se tomó perseverancia en la oración de parte de la señora. Él no quiso por un tiempo, pero después de esto, él habló dentro de sí mismo y dijo: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre alguno. Parece que con él era el anuncito viejo aquel, ¿te acuerdas? El anuncito viejo, lo que cuenta aquí es el cash. Y no tengo respeto a hombre ninguno, sino al dinerito. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia.
la persistencia de la viuda fue erosionando la resistencia del juez para no hacer justicia. Y entonces dice, le haré justicia, no sea que me agote la paciencia. Y entonces el Señor cierra la parábola diciendo esto. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Entonces el Señor, en vez de hacer la declaración, o sea, la moraleja de la parábola, la enseñanza que encerraba la parábola, el Señor en su parábola pone al juez injusto a predicar la moraleja de la parábola. A mí me fascina la forma en que el Señor trabaja, porque eso le tocaba al Señor. ¿Cómo va a dejar que el juez injusto sea el que cierre la parábola diciendo y aplaudiendo a la mujer y diciéndole a los que leerían esta parábola, aunque se encuentren con un hombre tan injusto y tan corrupto como yo, sean persistentes y perseverantes como esta viuda y les va a ir bien? Eso era lo que estaba diciendo este juez. Y Jesús dice, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces el Señor liga y amarra el poder, la capacidad de perseverar sin desmayar, lo liga con la fe. Con la fe. O sea, aquí el Señor está diciendo que lo que llevaba a esa señora, el motor de esa señora para perseverar. Porque una cosa es persistir ante un juez bueno, un juez que ama a su comunidad, un juez justo. Una cosa es esa. Otra cosa es ella ir contra corriente, contra viento, contra marea, contra un juez corrupto, convencida que ella puede hacer que el cambio de opinión. O sea, esta señora tenía una fe tremenda. Tremenda, porque el Señor al final de la parábola dice que lo que hizo que la viuda perseverara y tuviera la victoria y no desmayara, desmayar es lo opuesto a perseverar, era la fe. Y el Señor dijo, cuando el Hijo del Señor venga, hallará fe en la tierra. Bueno, yo comenté no hace mucho en nuestra congregación, quizás en la tierra per se, como tal, no encuentre fe, pero en su iglesia va a encontrar fe, pero en su pueblo él va a encontrar fe, a tal punto de fe que los que serán decapitados, eso está en la palabra del Señor, eso está en Apocalipsis 7 y en otros pasajes de Apocalipsis, que la cantidad de gente y creyentes que morirán decapitados, y eso no es para ser espiritualizado, eso es literal, son tantos que no se podían contar. Juan pudo contar los 144,000 judíos que fueron señalados, pero no pudo contar el mundo de gente que murió mártir por causa de la palabra del Señor. Esos fueron y perseveraron hasta la muerte. Imagínense si tendrían un nivel de fe tremendo y poderoso. El tiempo se nos acaba, entonces le dejaremos al Señor. ¿Qué otro tema tendremos para la semana que viene? De tantos centenares, si no miles de temas gloriosos que tiene la palabra. Que el Señor Jesucristo, su amor te bendiga, el amor de Dios, la gracia del Señor, la comunión del ser más glorioso, más sublime y maravilloso, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Nos vemos con el favor de Dios más adelante.